Seguimos entonces ahora con la regla de la cadena. Esta función en particular es muy interesante porque nos plantea lo siguiente. Estoy en Alpha Chunk, tercera edición en español, página 176, pero que puede variar un poco con la edición cuarta, pero básicamente seguramente los ejemplos serán casi los mismos. Y desde luego la mecánica es la misma. Es dz, está utilizando la notación ya de Leibniz. Aquí es mucho más eficiente utilizar esta notación de Leibniz. Hay varias notaciones para las derivadas, empezando por la de Newton, pero aquí en la de Leibniz, d de z partido de d de x. Y esto plantea la siguiente situación. ¿Qué tal si tenemos una derivada de z, pero que en un primer momento no está en función de x, sino de dy? ¿Qué tal si la multiplicamos, esta derivada primaria, con una derivada de y, pero ahora con respecto a x? Está claro que en esta situación estamos planteando una situación en la cual la función primaria z está en función de y. Y luego, en este caso, la función de y, que se pone así con g, está en función realmente de x. Esta es otra forma de plantear el asunto. Bien, vamos directamente al ejemplo. ¿Qué pasa si z es el ejemplo 1? Z es igual a 3 veces y al cuadrado. Y y a su vez es igual a 2 veces x más 5. Bueno, pues en realidad no es nada difícil. Primero hacemos la derivada de z con respecto a y. Y en ese caso sería entonces, nuevamente aplicando la misma regla, sería 3 por 2, 6y. Y luego la derivada de y respecto a x va a ser igual evidentemente a 2. Multiplicamos ahora en este caso estas dos derivadas. Las confluimos a que se multipliquen y sería 6y por 2. Y esto es igual a dz respecto a x. Ahora bien, esto no queda así porque no está la y explicitada en términos de x, pero sabemos que y vale 2x más 5. Por tanto, sería, en estricto sentido, esto sería la multiplicación de esto y luego sustituir realmente el valor de y. Hacemos lo primero, 6 por 2 son 12, 12y, y esto por tanto sería 12 veces lo que tenemos como y, es decir, 2x más 5. Igual, por tanto, a 12 por 2, 24, 24x, y 12 veces 5, 5 por 2 son 10, y 5 por 1, en este caso 50, serían 60. Y en efecto, ese es el resultado final, utilizando la regla de la cadena. Vamos a hacer de una vez el ejemplo siguiente. En este caso es el ejemplo 2. Se utilizan bastante este tipo de funciones que están a su vez compuestas, pero que no solamente están compuestas, sino que a su vez una función queda en función de otra variable. Es decir, en este caso z está en función de y, pero y está en función de x. Y lo que estamos haciendo es de que cómo le hacemos para ver los cambios de z en términos de los cambios de x. Porque al final de cuentas, el hacer que esto sea así siempre es una aproximación de que cuáles son los cambios de z en función de los cambios de x. Para cambios infinitesimales estamos planteando que
si tenemos una función en términos de y, podemos multiplicar esa función de y por la derivada de y en función de x. Bien, vayamos pues al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 plantea esto. Z es igual a y menos 3. Y y a su vez es igual a x al cubo. Nuevamente, ¿cuál es la derivada de z respecto a x? Hacemos lo primero, es decir, derivamos en este caso de z respecto a y después que encontremos esa derivada, encontramos la derivada de y respecto a x. En este caso, la primera derivada de z respecto a y es 1 simplemente, porque solamente se va a derivar a su derivada es 0. Luego, la derivada de y respecto a x, aplicando la regla de exponenciación, de derivación de un exponente, de una función exponencial, sería entonces 3x al cuadrado, porque acuérdense que es n a la menos 1 la derivada. Por tanto, tendríamos que sería dz de x sería igual a 3x al cuadrado. Así tal cual. Dado que no está en términos de y ninguna parte de la derecha de la ecuación, no tenemos que sustituir nada. 3x al cuadrado. Y esa en efecto es la derivada.